Evangelio según San Marcos. Cuando se aproximaban a Jerusalén, estando ya al pie del monte de los Olivos, cerca de Betfagé y de Betania, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: Vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta qué están haciendo, respondan: el Señor lo necesita y lo va a devolver enseguida. Ellos fueron y encontraron un asno atado cerca de una puerta, en la calle, y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? Ellos respondieron como Jesús les había dicho, y nadie los molestó. Entonces le llevaron el asno, pusieron sus mantos sobre él y Jesús se montó. Muchos extendían sus mantos sobre el camino, otros lo cubrían con ramas que cortaban en el campo. Los que iban delante y los que seguían a Jesús gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito sea el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Hola amigos y amigas, leyendo este texto de la entrada de Jesús en Jerusalén, escuchamos que Jesús le va a decir a sus discípulos: vayan al pueblo que está enfrente, y cuando entren van a encontrar un asno atado que nadie ha montado todavía. Esta palabra pueblo es una palabra técnica, diríamos, que significa gente de mentalidad cerrada. Cuando Jesús inicia su ministerio público, no inicia en Nazaret, en el pueblo de mentalidad cerrada, va a iniciar justamente en Cafarnaúm, gente con mentalidad más abierta. Luego, un asno. Se trata de un animal que 111 veces se nombra en el Antiguo Testamento y siempre de modo positivo. El asno es el símbolo de la paz, diríamos, del trabajo, del servicio, de la humildad, del trabajo de todos los días, de la actividad cotidiana. En cambio, el caballo es el símbolo de la guerra, es el animal de la guerra. En el libro del Éxodo se dice: caballos y carros ha arrojado en el mar Rojo. Los reyes de Israel soñaban con tener caballos. Egipto, de hecho, tenía caballos. El caballo representa el poder haciendo uso de la fuerza y de la violencia. Un asno atado que tiene que ser desatado. ¿Qué significa esto? Este asno atado que tiene que ser desatado significa el reino nuevo, un asno que nadie ha montado todavía, el reino nuevo que Jesús viene a proponer, que es el reino de la humildad justamente y no el reino de la fuerza. En el asno y en el cordero, diríamos, se revelan el corazón de Dios. En el profeta Zacarías, en el capítulo 9, se lee: alégrate, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, justamente. Zacarías, que realiza su ministerio en el siglo IV a.C., que va a venir después de Alejandro Magno, justamente. Israel no tenía una importancia en el concierto mundial, un pueblo siempre colonizado, siempre oprimido. Y entonces el profeta Zacarías anuncia la llegada de un rey que va a cambiar todo. Y los débiles entonces no van a ser sometidos. Él se pone al servicio de los más débiles. Este asno está atado en el pueblo. Podríamos decir que el pueblo retiene el asno. En este pueblo chico en el cual se cultiva la mentalidad del mundo viejo, es decir, del reino del dominio. Un asno atado que
Nadie ha montado todavía, ya lo dijimos. Entonces es el inicio de un mundo nuevo en el cual no se recurre a la violencia, es el rey pacífico. Por lo tanto, es una invitación este Evangelio a desatar el asno que está atado, es decir, a desatar la capacidad de servicio. Es de esto de lo que necesita Jesús. El Maestro lo necesita. Necesita que yo desate el egoísmo que muchas veces me detiene. El problema de fondo es que nosotros amamos el poder, amamos la fuerza, y por eso preferimos tantas veces subirnos al caballo de los vencedores de turno. En vez de subirnos al asno manso, preferimos la violencia y el poder. Estamos llamados a realizarnos a través del camino del bien, del don de nosotros mismos. Pero muchas veces continuamos mirando así como de reojo al mundo, con esa lógica fundada sobre el poder, sobre el tener, sobre la fama, sobre el éxito. Es como si nosotros cruzáramos un burro, es decir, nuestro ser potencial, con un caballo, que serían nuestros deseos delirantes. Si cruzamos estos dos animales, el resultado es un mulo, una mula. ¿Y qué sucede entonces? Ahí se corre el peligro de ser como este animal, estúpido y sobre todo estéril. Jesús inicia su semana entrando en Jerusalén, teniendo como trono un asno. Y luego termina esta semana teniendo como trono la cruz, signo del amor que se juega hasta el final. Y vamos a encontrar en el texto que mucha gente grita ¿qué cosa? Hosana, ¿qué significa? Dios salva. Claro, Dios salva así, con el amor que no abandona, que es capaz de renunciar al propio yo a favor de los demás. Y la gente va a continuar gritando, bendito el que viene en nombre del Señor. Claro, porque Dios no puede venir sino solo de esta manera. Si viniera de otro modo, o sea, a través de la violencia, del poder, dejaría de ser Dios, manifestándose solamente como un hombre. ¿Quiénes son los que no quieren que se desate el asno? Algunos de los que estaban allí les preguntaron, dice el texto, ¿qué hacen? ¿Por qué desatan ese asno? No es el dueño del asno el que se revela, diríamos, sino algunos del pueblito. Son muchos los que nos detienen a la hora de nosotros querer ponernos al servicio de los demás. Otro detalle respecto de los mantos que se tiran sobre el lomo del asno. El manto en la Biblia significa la persona. Elías le pasa el manto a Eliseo. El manto es la persona. Es decir, los discípulos ponen su manto sobre el asno, aceptan la propuesta de Jesús de ser también ellos servidores. Sin embargo, muchos extienden su manto sobre el camino, dice, y otros los cubrían con ramas que cortaban en el campo. Esto significa querer recibir al rey de Israel con la expectativa que ellos tenían del rey de Israel, como sucedió, por ejemplo, con Jehú. Gritaban, Jehú es el rey, y tiraban entonces sus mantos. Por lo tanto, no es lo mismo el manto que está sobre el asno que aquello que se tiran en el camino. Bendito el que viene, van a gritar, bendito el reino que ya viene, el reino de nuestro padre David. Es decir, los que tiran el manto en el camino no entienden la propuesta de Jesús. Todavía siguen cultivando sueños de gloria, de dominio. En realidad querían que Jesús realizara el reino que ellos tenían en su mente, cumpliendo sus expectativas. Por lo tanto, cultivar la espiritualidad del asno significa poner nuestra vida al servicio de aquellos que nos necesitan.
inicia para Jesús la última semana de su vida. En Jerusalén estará 5 días, el 6º día lo matarán, el 7º día conocerá el sepulcro y el 8º día resucitará. Se trata de la narración de una nueva creación. Si según relata el libro del Génesis, el 6º día fue creado el hombre, en este 6º día en el cual Jesús muere por amor, el hombre es justamente recreado. Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asno. Él se identifica con este animal. Como animal de carga que es, nos recuerda lo que dice la carta a los Gálatas. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Además, el asno tiene las orejas grandes. Representa la capacidad de escucha que debe tener siempre un discípulo de Jesús. Entremos en esta Semana Santa también nosotros montados sobre un asno, evitando estériles sueños de grandeza. Vivamos esta Semana Santa con Jesús y como Jesús. Hasta la próxima.